Vayamos a la palabra de Dios y haciendo énfasis en lo que creo yo que tiene que ver con el mensaje que provoca en nosotros confianza, dependencia. El salmista, vimos la semana pasada, el salmista enseña en el Salmo 40, por favor, versículo 1, los que tienen en su Biblia también, no solamente leemos en la pantalla, sino en la Biblia. Si tienen la Biblia, sería bueno que la puedan abrir. Capítulo 40, versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Y David en este pasaje nos conduce a 6 etapas de su propia experiencia que también de alguna manera refleja la experiencia de muchos de nosotros. Y yo quiero hacer énfasis en la última, porque la semana pasada hablamos de los primeros versículos, pero yo quiero hacer referencia en el versículo 3, donde dice: puso luego, dice, me dio un cántico nuevo para entonar, un himno de alabanza. Acá estamos en la Nueva Traducción Viviente. Me dio un cántico nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo. Aquí es un primer modelo que Jesús o que Dios enseña en este salmo, como consecuencia de que Dios los rescató, como consecuencia que Dios los libró de ese pozo de desesperación. David dice: verán esto muchos, verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Son 3 consecuencias, de alguna manera, 3 momentos donde la persona transmite a través de su experiencia lo que sucede cuando hay alguien que Dios lo rescata de la desesperación, de la angustia, de la necesidad. Y dice: a causa de lo que Dios hizo en mí, no solamente a mí me dio un cántico para cantar, no solamente puso una alabanza en mi corazón, sino que también lo verán otros lo que Él hizo y quedarán asombrados. Número 1, Dios va a hacer algo grande en tu vida que los demás lo van a ver. Número 2, van a quedar asombrados. Y número 3, pondrán su confianza en Dios. Así que ninguno de nosotros nos vamos a ir de aquí esta mañana hasta que Dios haga algo en nosotros, haga algo en Uruguay, haga algo en las ciudades donde cada uno de ustedes ha viajado. Que cada uno de nosotros diga: Señor, yo necesito ese cántico de alabanza, donde ya no es el dolor, la angustia, el rechazo, el pensamiento de dolor lo que domina mi corazón, sino que hay un canto de alabanza. Y cuando la gente nos ve reaccionar, porque acá lo que está diciendo el salmista: el mundo te ve, la gente que te rodea te ve. Y hay 2 maneras de pasar por un momento de desesperación. Hay 2 maneras de pasar por un momento de angustia. David dice: yo pasé por ese momento de pozo, de angustia, de foso, de sentir que estaba en un lodo, en un lugar de barro, en un lugar inseguro, en un lugar donde no tenía fundamento, donde no podía hacer pie, donde nunca llegaba al fondo. En realidad siempre podía estar peor. Hasta que Dios me sacó. Y cuando Dios me sacó, lo comenzaron a ver los demás. Y eso es lo que es la iglesia. La iglesia está aquí para hacer luz. Y está aquí para transmitir el mensaje de Jesucristo. Y está aquí para que nosotros pongamos
nuestra confianza en el Señor y está aquí para que realmente la obra del Señor sea tan grande en nosotros que podamos salir de aquí diferentes, transformados, cambiados. ¿Cuántos creen eso? Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Eso es el milagro de la nueva vida en Jesús. Es el milagro de la palabra de Dios implantada. Porque lo hermoso de la palabra de Dios implantada, la palabra de fe que creemos, que recibimos, es que no solamente recibimos la palabra de fe, no solamente recibimos la palabra de Dios, sino que cada semana que volvemos a escuchar la palabra, esa palabra de Dios va teniendo crecimiento. Y si crecemos espiritualmente y oramos espiritualmente y nos acercamos a Dios espiritualmente, si nos acercamos a su presencia espiritualmente, esa obra poderosa que Él comenzó hará que muchos vean lo que Él hizo, que queden asombrados y que pongan su confianza en Dios. Diga conmigo, verán lo que Él ha hecho, quedarán asombrados y pondrán su confianza en Dios. ¿Cuántos quieren que eso suceda? Para que eso suceda, tenemos que pasar por 6 procesos o 6 etapas por las cuales pasó también el salmista, y eso está en el versículo 1, del versículo 1 al versículo 3. La primera experiencia que él tuvo es que se sentía en un pozo cenagoso, en un pozo, en un foso, en un lugar oscuro. No se sabe si era un lugar literal o no, pero él se sentía así. Y estamos hablando no de un hombre común, no de un hombre que era común al pueblo, era el rey de Israel. Y él, como consecuencia de su experiencia, escribe un Salmo 40 y lo escribe como un cántico. Yo después lo voy a invitar al músico para que él toque y yo cante el cántico. No sé qué va a salir, pero vamos a cantar. Porque las canciones... Dios puso un cántico en nuestros corazones. Aunque no importa cómo nos escuchen los demás, lo importante es que le estamos cantando a Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí y me sacó del pozo de la desesperación, enderezó mis pasos, encaminó mi vida, y verán esto muchos y pondrán su confianza en Dios. Vamos a ese aplauso. ¡Aleluya! Entonces él dice, número 1, que está en un pozo cenagoso. Número 2, que implora ayuda a Dios. Y ese a Dios no es casualidad, porque uno puede implorar ayuda a quien sea. Y la gente sin Dios tiene problemas, y no sé si usted, algún vecino, algún pariente, algún compañero de trabajo, le dice a dónde va cuando está desesperado. Le dice que va a tal lugar, a tal... No de la dirección ni nada, pero la gente acude a que le hagan cosas, a que lo asistan. Y no hay fe en Dios. Y entonces dice, sí, tenés que ir ahí, y si haces algo o te comprometes con algo, hay gente que acude a ídolos, acude a lugares, a ritos, porque están desesperados, pero no imploran a Dios, imploran al primer ídolo que se les cruza. O tal vez le pide ayuda a lo que se representa fuerza. No hay fuerza, o no hay ayuda, o no hay vida fuera de Dios. Entonces dice, ese versículo, pacientemente esperé a Jehová, y se fijó en mí y oyó mi clamor. Entonces este segundo punto es muy importante para anotar, porque le pidió ayuda a Dios. Amén. Uno puede tener, todos tienen problemas, pero aquí hay 2 tipos de personas. Los que esperan en Dios pacientemente y los que no esperan en Dios
y tratan de salir del fango y del pozo y de la desesperación con fuerzas humanas, pero cada vez se hunden más. Porque eso es lo que pasa cuando uno está en el pozo y en el foso. Cada vez se hunde más y cada vez se siente más inseguro y más lejos de Dios y más sucio y más angustiado. Pero acá dice, primero, Dios me sacó del pozo. Segundo, imploré ayuda a Dios. Tercero, esperé en Dios. Si va a anotarlo, eso es muy importante. Esperé con paciencia. Y parece una redundancia. Esperar pacientemente, porque esperar es esperar. Pero también el Señor dice, esperar con paciencia. ¿Cuántos tienen abundancia de paciencia? Esperé con paciencia. Y no se sabe porque Dios te puede responder una petición en 1 hora, 8 horas, 1 año o 20 años. Ah, no le gusta. Porque el que tiene el tiempo es Dios. Y el que sabe cómo hacer las cosas es Dios. Por eso hablo de 2 tipos de confianza frente a la misma condición, porque todos tienen pozos de desesperación y todos sufren la misma angustia y todos padecen del mismo lodo del mundo y de la agresión y de la violencia que hay en el mundo y todos viven rodeados del mismo dolor, pero hay unos que están aquí que ponen su confianza en Dios y le creen a Dios y pasan los años y están ahí creyéndole, implorándole, esperando con paciencia. Dios, tú me vas a hacer. Dios, tú me vas a sacar de esto. Señor, yo pongo mi confianza en Dios. Amén. Primero, está hablando del pozo de la desesperación. Número 2, le implora ayuda a Dios. No es implora ayuda a Dios. Ese Dios no me convenció mucho. Número 3, espera pacientemente a Dios. Número 4, Dios lo saca, le da la victoria y la libertad y lo rescata. Lo rescata. Esa misma mano que rescató a David es la mano que sigue rescatando a cada uno de los que esperan en él. Número 5, David, a causa de eso, recibe de parte de Dios un cántico. Yo la semana pasada les dije que me gustaría que empecemos a escuchar canciones de hermanos que escriben, y si pueden ponerle música mejor, una canción inspirada por Dios. Amén. Para cantar en la iglesia. Todas estas canciones que un día le pregunté a los chicos de Miel San Marcos, ¿cómo salió esta canción? No hay lugar más alto que estar a tus pies. Y me dijo, no, estábamos con mi hermano ahí tocando algo y empezó a salir la letra y el otro dijo, yo le puse la letra, el otro le puso la música y ahí empieza Dios a hablar a través de lo que es la experiencia de Él en nuestros corazones, porque eso es un cántico, es escuchar la música del cielo en nuestro corazón. Pero ¿cómo vamos a escuchar la música del cielo en el corazón si estamos desesperados, en tinieblas, llenos de odio, llenos de tristeza, llenos de falta de perdón? Dios no puede poner nunca ese cántico, porque el cántico lo pone aquel corazón que salió del pozo hacia un lugar firme. Y el Señor dice que rescató a David de la profundidad del pozo de la desesperación y le dio la victoria porque le dio la posibilidad de asentarse sobre la roca, sobre suelo firme. Quinto, le dio ese cántico nuevo para cantar.
Y si ustedes leen algunas traducciones de la Biblia, allí la Reina Valera dice ahí arriba, Cántico de David. No sé si lo leyó. Cántico de David, porque él cantó ese salmo. Es el canto que le dio el Señor a David. Y Dios tiene cantos para ustedes. Porque así está escrito en la Biblia, que Dios pondrá un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Dios tiene que poner una nueva alabanza. ¡Aleluya! Así como hace años atrás Dios nos permitió cantar Sopla en mí, Santo Espíritu desciende, esas canciones que impartieron una unción, y yo viajo por tantos lados y me dice, pastor, esas canciones que cantaban allí en Rey de Reyes, ¿cuánto nos llenaron en nuestra iglesia? ¿Cuántas veces lo pusimos? El cassette, cuando dicen el cassette, me doy cuenta que pasó el tiempo. Yo ponía el cassette de Rey de Reyes, escuchando esos cantos. Dios quiere poner un cántico nuevo en su iglesia en el año 2017. Alabanzas a nuestro Dios. ¿Y sabe quién tiene ese cántico nuevo? El que está al lado suyo. Amén. Mírenlo. Dios te va a dar, dígale, Dios te va a dar un cántico nuevo. Dios te va a dar un cántico nuevo. Porque esa es la forma de ver la vida desde el lado de la fe. El cántico o el canto, la poesía expresa la condición del corazón. El poeta, los poetas, las letras de las canciones expresan el sentir de la persona. En el momento que la escribió, en los grandes tangos, como decía la semana pasada, expresan la condición del sentir del que escribió ese tango para ese momento. Que tal vez muchas personas se ven reflejadas en eso, ¿no? Por una cabeza. Justo me estaba por salir todo bien, pero y tantas personas se sienten así. Y esa es una manera de expresar el momento del sentir del que escribió. Y también así en el reino de Dios. Dios quiere despertar a las personas que confían en Él, que es otro mundo. Dijimos que hay dos maneras. La manera del mundo de esperar, pasar por el dolor, por el fracaso, por la frustración, relacionarse con las canciones tristes, las canciones dolorosas, o, como dice el salmista, confiar en Dios y adorar. Y en vez de dolernos y de rezongar por todo, escuchar, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Seguir confiando. Son dos tipos de vida. ¿Cuál eligió usted? La de Cristo. Y esa no falla. Jesús no falla. Jesús no falla. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso luego en mi boca, quinto, cántico nuevo. Aleluya. Sexto, muchos confiarán en el Señor cuando vean ese modo de vida que tenemos, ese estilo de vida, esa fe gloriosa. ¿Por qué estaba en un foso David? ¿Por qué se sentía en un foso? No se sabe si era algo literal o no, pero él dice, me siento hundido en un momento de mi vida donde siento que no hago pie, donde no puedo mantenerme firme, donde me falta el aire. ¿Cuántas personas a través de su momento emocional, de sus momentos económicos, de sus momentos familiares, de las mismas mentiras del diablo en su mente, se sienten que están en un momento de angustia, de desesperación,
se sienten en ese foso donde miran hacia arriba y no ven la salida. Por eso yo sentí de hablar esta mañana a todas las personas que están aquí y dicen: hay tantas cosas en mi vida que me generan angustia, me generan desesperación, me generan tristeza, me generan dolor, me generan ansiedad. La Biblia dice: echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Es echar la ansiedad, es descansar en Dios. Él es un Dios vivo, Él es un Dios real, es un Dios que nos mostró su amor, dando su vida por nosotros. Entonces, en ese momento de desesperación, en ese tiempo de agobio, en ese tiempo de angustia, es cuando David clama al Señor. Y este es el segundo punto: clamar a Dios y poner su confianza en Dios. Versículo 4 del pasaje dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y en la nueva traducción viviente, dice: qué alegría para los que confían en el Señor, los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a los ídolos. Aquí vuelve el salmista a decir: bienaventurados los que ponen su confianza en Dios y que no tienen el corazón lleno de orgullo, diciendo: yo no necesito a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes. Para poder caminar con Dios se necesita nuevamente la humildad de saber que necesitamos de Él. El reconocer que tenemos que orar es un acto de humildad. El reconocer que tenemos que leer la Biblia es un acto de humildad. Cuando usted dice: tengo que leer la Biblia y tengo que pasar tiempo con Dios en oración, está de alguna manera diciendo: soy dependiente, demuestro mi humildad orando. Porque la persona no humilde dice: yo empiezo mi día, no pongo a Dios primero, no me acuerdo de Dios y arranco. Tengo mucho que hacer. El humilde pone a Dios en primer lugar. El humilde reconoce que Dios es su guía, que Dios es el que guía sus pasos, el que lo purifica, el que lo limpia, el que lo sostiene, el que lo cubre. Amén. La naturaleza humana está creada para justamente mostrar rebeldía. Porque eso es lo que sintió Eva y Adán cuando Dios les habló. Mostraron no humildad, sino rebeldía. ¿Por qué no probar? ¿Por qué no hacer lo que Dios nos dijo que no hagamos? Pero bienaventurados los que, como dice el salmista, no ponen su corazón tras los que se desvían de la verdad, sino los que caminan en Dios. Yo anhelo que cada uno de ustedes se mantengan firmes en la verdad. La verdad los hará libres. Y esa verdad es la que te saca del pozo de la desesperación. Por lo tanto, cuando entendemos que Él es nuestra confianza, nos protege de la incredulidad. Porque sabemos que la ayuda va a llegar. Eso es fe. Estoy en el pozo, pero la ayuda viene. Porque Él lo va a hacer. La ayuda viene. Y la gente va a decir: pero ¿por qué estás tan bien con todo lo que te pasa? Porque sé que viene la ayuda. Pero ¿dónde estás si estás cada vez más hundido? Estás todo hundido. No, pero la ayuda viene porque pongo mi confianza en el Señor y en su palabra. La ayuda viene. ¡Gloria a Dios! ¡La ayuda viene! La ayuda viene. Y en ese momento
En el versículo 2 dice que el Señor libera a David, lo que dice: me sacó del hoyo, del pozo, del lodo cenagoso, y asentó mis pies sobre una roca firme y enderezó o afirmó. Si podemos ver en la Nueva Traducción Viviente, dice que enderezó los pasos o encaminó, estabilizó la vida. Muchos de ustedes tal vez han llegado en los últimos meses a vivir o estar con pensamientos que los han desestabilizado emocionalmente, pero el Señor dice: me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango, y puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. ¡Aleluya! Ese es el Dios que liberó a David. Y por supuesto hay una gran diferencia entre el lodo y la roca. Hay una gran diferencia entre la confianza en uno mismo y la confianza en la palabra de Dios. Pero el Señor es el que nos rescató. La Biblia dice que Jesús nació santo, vivió santo y murió santo. ¿Para qué? Para ser Él nuestro rescate. No estamos poniendo la confianza en algo que no tiene consistencia sólida como una roca firme. Estamos poniendo nuestra confianza en el Dios Redentor. La palabra redención tiene que ver con rescate, tiene que ver con aquel que viene a buscar lo que se había perdido. Es aquel que vino a salvar, es aquel que vino a no dejar perdido para siempre, que se había apartado. La Biblia dice que todos, por eso habla San Juan capítulo 3, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese mismo capítulo 3 habla de que Dios no quiere que ninguno perezca, porque el que no recibe al Hijo está perdido. Pero Jesús vino para sacarnos del pozo. Y hay muchas personas hoy que dicen: pastor, yo he tenido una semana de dolor, de tristeza, o siento un vacío, di tanto amor, di tanta confianza, me brindé tanto a los demás, que ya no tengo nada para dar. Es mi anhelo y es mi deseo que en Uruguay estos pastores se lleven el fuego de Dios para dar. Porque no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar si estamos vacíos de amor, de afecto, que estamos llenos de tristeza, de angustia, de desesperación. Y esperamos del hombre cuando en realidad nuestro socorro viene de Dios. Es muy fácil: bueno, Él me va a ayudar, Él me va a sacar, Él me va a visitar, Él me va a ayudar. No, el hombre por ahí no puede hacerlo todo. Aún los médicos, aún la economía, muchas veces no puede lograr sacarte del lugar donde estás. Pero Jesús dice: yo soy tu redentor. Hoy yo quiero proclamar que el rescate tuyo es Jesús y que tu libertador es el Señor. Hay personas que están atadas por un espíritu de tristeza desde hace muchos años, un espíritu de dolor desde hace muchos años, y esta noche el Señor te quiere dar ese consuelo, esa fortaleza, esa ayuda que viene de lo alto. Amén. No es casualidad que el Señor te habla este pasaje, es porque Dios quiere hacer lo que dice el versículo siguiente, o el punto siguiente. El Señor le da a David un cántico nuevo. El Señor te habla de esto porque es tan real la obra de redención, es tan real el cántico nuevo, es tan real la vida nueva, que lo verán los otros y pondrán su confianza en Dios. Amén. Por lo tanto, lo cuarto que el Señor le dijo a David es que Él recibió un cántico nuevo. Y yo deseo que usted se vaya cantando. Amén. Alabando a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Y cuál es el cántico nuevo? Aleluya. A lo mejor usted me va a escribir un cántico. Acá lo tengo, pastor. Aleluya, amén, 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 amén.
se rió, menos mal, gracias. Tal vez no tiene nada más que agradecimiento. Y se llama cántico de agradecimiento. Pero es alabanza a nuestro Dios, porque verán esto muchos y temerán y pondrán su confianza en el Señor. Tal vez no es que usted va a escribir nada nuevo, sino que va a hacer que todas las canciones de tantos años. Hay una canción que me gustaría cantar que dice: oh Dios eterno, tu misericordia, oh tu fidelidad. No sé si alguno de los que cantan es hacer nuevas las canciones de hace muchos años, los himnos de hace muchos años. Tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Ahora, si no tenemos la fidelidad de Dios, nos hundimos en el pozo de nuestros pensamientos. Nadie te quiere, nadie se preocupa por ti, no hay salida. La tristeza parece mayor que la esperanza. Parece más tangible lo inestable que la salida que queda lejos. Pero la palabra rema para ti hoy es: tu ayuda viene de Dios. Tu ayuda viene de Dios. Tu ayuda viene de Dios. También sé. Y no solamente vamos a recibir ese cántico nuevo, no solamente vamos a cantar como si fueran nuevas las canciones antiguas, sino que también vamos a hacer testimonio, porque lo que Dios va a hacer en nosotros será tan grande que lo verán otros y pondrán su confianza en Dios. No sé cómo ustedes han llegado, muchas personas a lo largo de los años dicen: pastor, puse mi confianza en alguien y me falló. Puse empeño en un proyecto y no lo pude lograr. Intenté una cosa y no tuve fuerzas para terminarlo. Y parecería que uno entra en un pozo de desesperación. O tal vez no siente la presencia de Dios desde hace mucho tiempo y tal vez se siente lejos, abatido, frío. Pero esta es la mañana, el mediodía, donde Dios se está moviendo en las naciones y quiere moverse en tu vida, en tu familia. ¿Cuántos quieren ese toque? ¿Cuántos quieren echar las cargas en Dios? ¿Cuántos tienen una necesidad? ¿Cuántos tienen 100 en ese mismo? No solamente por nosotros, sino por tanta gente. Padre, tú eres el Dios que oye, que escucha nuestras oraciones, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La palabra echar es como despojarse de la carga. Cuando alguien tiene que montar un caballo, echa sobre ese caballo la montura y ese caballo va a llevar la carga. Es ese acto de decir: yo con esto no puedo, yo con esto no llego al lugar donde tengo que llegar, necesito echar esa carga sobre alguien que sí puede. Y ya lo hizo el Señor. Le dice: venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. A todos aquellos que hoy han venido en ese pozo, en esa angustia, en esa desesperación, en esa sensación de vacío, de frustración, de suciedad. Tal vez dice: pastor, yo quiero vivir de una manera pura, pero mis pensamientos me llenan de incredulidad, me llenan de cosas inmundas. Pero Dios te quiere sacar de esa angustia permanente. ¿Amén? ¿Por qué no se pone en pie por un momento? Sí, Señor. Gracias, Padre, gracias. Oh, gracias. Tu fidelidad es tan grande, Dios. Es tan poderosa, es tan real. Gracias, Señor. Gracias.
¿Por qué no levanta sus manos al Rey de Reyes? Cierra sus ojos. Oh Dios eterno, tu misericordia, tu gracias por tu amor tan grande. Mueve tu mano sobre nuestras vidas, precioso Dios. Señor, que esta sea la mañana donde tú levantes al que está caído. Traigas una autoridad nueva y un fuego nuevo. Y un avivamiento a cada corazón. Señor, tú dijiste esta palabra de hoy, que tú eres el que levantas al que está en ese foso, en ese lugar que no se sabe por qué, pero hasta ahí llega tu mano. Hasta ahí llega tu mano. Está llegando ahí arriba. Está llegando a ese banco, a tu familia, a tus hijos. Los va a rescatar a tus hijos. Los va a sacar de ahí. Usted dice: Señor, piedad por mis hijos, piedad por mis amigos, piedad, Dios, por los que están hundidos en el barro, en el adulterio, en la inmundicia. Levántalos, Dios. Vamos. Sí, Señor. Hay una unción muy fuerte que está por desatarse sobre su vida. Oh Dios eterno. Sí, Señor. Nunca falla.
santo. Ese es el poder de Dios que hace que el que está en reposo, el que está caído, el que está triste, el que no tiene esperanza, el que no tiene poder humanamente para salir, porque Dios te puso donde hoy estás parado, sobre la roca. Hoy estás esperando pacientemente. La victoria viene. Sí, Señor. Señor, yo te pido que levantes al caído ahora, que restaures cada corazón afligido, que liberes las mentes y los corazones. Señor, reprendemos toda obra del enemigo, todo espíritu de ansiedad. Ahí está el poder de Dios, abriendo los corazones. Porque tú lo harás otra vez. Tú harás una obra grande en cada corazón. Todos oramos. Señor, trae una victoria a cada familia. Su socorro viene de lo alto. Clama a Dios ahora. Es el momento, Señor. Nos ponemos de acuerdo para orar por México ahora. Ponemos delante de ti la nación de México, del norte al sur, del este y del oeste. Trae, Señor, consuelo, trae esperanza, trae restauración en los corazones desesperados. Protege esa gran nación, levántala, Dios. Que este momento de dolor, que este momento de desesperación permita que muchos corazones pongan su confianza en Dios. Señor, y que venga un gran despertar, un gran avivamiento en todas las iglesias, en todos los pastores, en todos los hermanos de la iglesia, que sean la fuente de esperanza para otros que están desesperados. Señor, protege esa gran nación. Pon tu mano, Señor. Pon tu mano en las naciones. Pon tu mano sobre Uruguay, Señor. Sobre los pastores que han viajado. Sobre las familias. En cada una de esas iglesias, Dios, yo quiero orar para que estas próximas reuniones sean tiempos de cosecha, tiempos de avivamiento.